A los 88 años de edad falleció Julio César Trujillo. Sus restos son velados en la Pontificia Universidad Católica en Quito. Pleno de la Asamblea Nacional posesionará esta tarde a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y a los miembros del directorio del BIES. Ejecutivo vetó parcialmente reformas a Ley de Energía Eléctrica y de Aviación Civil. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 20 de mayo del 2019, amigos y amigas televidentes, muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Para este lunes a las 16:30 está convocada la sesión plenaria 596 para posesionar a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y a los miembros del directorio del Banco del IES, seleccionados luego de un concurso desarrollado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Los detalles de la jornada a continuación. Para la elección de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral el pasado 9 de abril en sesión plenaria, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio escuchó las 9 impugnaciones ciudadanas en contra de 4 de los 11 postulantes. Este organismo tenía un plazo de 3 días para resolver sobre esos recursos ciudadanos. Posterior a las impugnaciones, el Consejo emitió la resolución para declarar a los jueces principales, Ángel Torres, Joaquín Viteri, Gonzalo Muñoz, los mejores puntuados del concurso. Mientras que los 5 jueces suplentes son Wilson Ortega, Flerida Peralta, Juan Patricio Maldonado, Richard González, Rosebel Cedeño. Esta designación es para el periodo de renovación que determina el artículo 220 de la Constitución, que establece que el Tribunal Contencioso Electoral se conformará por 5 miembros principales que ejercerán sus funciones por 6 años. El Pleno de la Asamblea, presidido por César Litardo, los posesionará este lunes. En agenda además consta la posesión de los miembros del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, designados por el Consejo de Participación Transitorio. Luego de que la Superintendencia de Bancos realizó la calificación previa, fueron designados como miembros principales Marco Patricio Naranjo Chiriboga, en representación de los jubilados, y Wilmer Darío Cóndor Paucar por los afiliados activos. Los suplentes, Alex Espinosa Moya y Mónica Patricia Ayala Segovia, respectivamente. Estarán en funciones 4 años, conforme lo determina el artículo 8 de la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La sesión plenaria 596 está convocada para las 16:30. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con la reestructuración de la Asamblea Nacional este lunes, el Consejo de Administración Legislativa CAL sesionará con las nuevas autoridades lideradas por el presidente César Litardo. Entre los puntos a tratar consta la designación de un prosecretario general temporal, quien actuará hasta que el Pleno nombre al secretario titular, de conformidad con las atribuciones del CAL establecidas en el artículo 14 literal G del Reglamento Orgánico Funcional Codificado de la Legislatura. El CAL además resolverá sobre 2 proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Social propuestos por los legisladores Pedro Curichumbi, Byron Valle, Diego García Pozo y Juan Cárdenas. Finalmente, el Consejo de Administración Legislativa conocerá 2 proyectos de ley reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de Trabajo de los asambleístas William Garzón y Gabriela Larreategui. Cabe señalar que el CAL quedó integrado por el presidente César Litardo, los vicepresidentes César Solórzano y Patricio Donoso, Ana Belén Marín como primer vocal, Carlos Cambala segundo vocal, Cristina Reyes tercer vocal y Rina Campaín cuarto vocal. El Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional objeción parcial a los proyectos de reformas a la Ley de Energía Eléctrica y a la Ley de Aviación Civil. Ambas iniciativas fueron tramitadas al interior de la Comisión de Desarrollo Económico.
La Asamblea Nacional recibió la objeción parcial del Ejecutivo a los proyectos de ley de energía eléctrica y de aviación civil. En el primero, el veto responde a 2 artículos. El primero sobre cuando un gobierno autónomo descentralizado requiere que una empresa eléctrica brinde el servicio de recolección de tazas y el servicio de recolección de basura, debe hacerlo de forma separada a la factura del servicio de energía eléctrica. El Ejecutivo recomienda precisar que entre las atribuciones de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, se encuentran las de regular los aspectos técnicos, económicos y operativos de las actividades relacionadas con el servicio de energía eléctrica. Además, sugiere aclarar a quien deba que se debe entregar un estudio jurídico técnico. Además, sugiere aclarar a quien se debe entregar el estudio técnico de la fijación de tasas por el servicio de recolección de basura, así como a quien se debe socializar dicho estudio técnico para no causar erróneas interpretaciones. La segunda objeción responde al artículo 2 sobre la redacción del mismo. El Ejecutivo sugiere que el Estado promoverá y financiará de manera prioritaria los proyectos de desarrollo de la electrificación rural, específicamente en zonas aisladas de los sistemas de distribución y el tratamiento preferencial por el servicio público de energía eléctrica para estos sectores. Asimismo, objeta la disposición derogatoria. Según el presidente de la República, la disposición general tercera de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica vigente fue sustituida mediante la Ley Orgánica para la Reactivación de Economía, con lo cual se estableció la posibilidad de que las entidades del sector financiero público realicen la recaudación de pagos para amortizar obligaciones crediticias, por lo cual plantea que en la disposición general tercera se elimine la frase "y los gobiernos autónomos descentralizados" y la expresión "y de tasas por el servicio de recolección de basura". Además, se conoció la objeción de 25 artículos al proyecto de ley reformatoria a la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico sobre la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves. El Ejecutivo sugiere que se sustituya el capítulo 7 y se aclare que la Junta Investigadora de Incidentes es una institución especializada en esta temática y funcionará como entidad adscrita a la Dirección General de Aviación Civil con personería jurídica, autonomía administrativa, operativa y decisoria para el cumplimiento de estas funciones. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Ahora damos la bienvenida a César Guanolema y la traducción al quichua. TVL Noticias Intercultural. Minga chihuahua gayukona yukunchi ñami kasna kachaupipunja willa ikunawan kikimpa kwasiman chamukunchi mashi Mariela Logroño ajipunja willa ikunawan kichwa shimipi kaypi kallarinchi. Pleno 596 kunan kay chusku pacha chaupi chishi imapakmi kay mama llaqta tandanako yuku imapika shuhatun rimanakuyman tukuy apukunata kayachishka kan. Shinami kasna kallari imapika kay Tribunal Contencioso Electoral hatun tandanakuypi kasna ña pushak runakuna imata llankaypi kallarichinkakuna. Shinallati chaykipa imaka kay Banco del IES kasna kay kullkiwasita pushak runakunatapishmi llankaypi kallarichinga. Shinami tukuy kasna apukuna imata ña kayachishka kay llankak runakuna imata paykunapa kasna arinishpa kunanpunlla llankaypi kallarichinkapak. Sesión kal shinallatik mamayakta tandanako yuko imapimi kunankay awaki punja imapika kay Consejo de Administración Legislativa hatun tandanakuypi kasna mushuk llankaj akllariska apukuna imata llankanaman ña kayachishka kan. Shinallati kay hatun tandanako imapimi imaya llankanakuna kasna ñawpakman kallarinata. Shinallati imaya kasna llankanapak sakirishka ñawpa pushakunapak sakirishka imatami kasna riksishpa kallarishun nishkami. Shinallati kasna kay hatun tandanako yuku imapimi kasna ña tukuy mushuk akllariska runakuna imaka llankanapak kunankaychishi kayachishka kan. Shinami kasna hatun tandanakuykuna imapipas llankaykunata ña kallarikunchi nishpami riksichishka. Vetos parciales shinallati kay hatun llaqta pushak apuk runakuna imami kasna kay mama llaqta tandanako yukumanka kasna kamachikuna rurana killkata allishinaman kutin tigrachishka kachashka kan. Kaypimi kallari imapika kay Ley de Energía Eléctrica hatun kamachi imatami tawka allichinapak rikuchishka kunawan tigrachishka. Shinallati chaykipa imaka kay Ley de Aviación Civil
Chay kamachi matapish shinallatik tawka rikuchikunami kaypika allichinapaj kan nishpami kasna mamayakta tandanakuy wasiukuman kasna kay killkakunatapish kutinpas chayachishka llakta pushak imam. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Continuamos con más información. Durante su recorrido por Quevedo, provincia de Los Ríos, el presidente de la Asamblea Nacional se reunió con diferentes sectores, a quienes escuchó sobre las necesidades que los aqueja y explicó en materia legislativa cómo avanza el trámite de los proyectos de ley para paliar sus requerimientos. El titular de la legislatura también visitó la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, donde es docente. El primer recorrido de César Litardo en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional fue en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, de donde es oriundo. Al llegar a su ciudad recibió el cariño y las felicitaciones de muchos quevedeños que se muestran orgullosos por alcanzar dicha dignidad. César Litardo mantuvo un encuentro con varios transportistas de la provincia de Los Ríos, quienes tras felicitar por la dignidad alcanzada entregaron un reconocimiento. Además expusieron las necesidades que aquejan al sector del transporte y solicitaron que sean tomadas en cuenta en el tratamiento de las reformas a la ley de tránsito. Somos quienes labramos la economía de la patria, porque mientras todos duermen, nosotros laboramos en las carreteras del Ecuador. Pero somos tan incomprendidos en el país, y esto viene desde siempre, César. Y creo que a usted le toca tomar las riendas. De su parte, el presidente del Parlamento se comprometió en revisar sus observaciones y reiteró su apoyo para mejorar las condiciones del gremio de los transportistas. Me comprometo en recibir en Comisión General, en el Pleno de la Asamblea, a un representante de ustedes para que pueda expresar sus criterios y observaciones en la ley. Los representantes de los maestros jubilados también fueron parte de la agenda en Quevedo. Ahí le hicieron conocer que para cancelar los haberes pendientes que tiene el Estado, se necesitan 28 millones de dólares. Que nosotros fuimos los maestros que enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que tengan y estén en los puestos donde están. Y hasta el día martes, miércoles máximo, ya poder comunicarme con ustedes para allá haberles pedido, ahora mismo haré las llamadas respectivas al ministro de Economía y al ministro de Trabajo para que me entreguen un informe detallado qué pasa con los ríos. El presidente de la Asamblea también mantuvo un conversatorio con los medios de comunicación de la provincia, a quienes expuso los ejes que marcarán su presidencia y resaltó que el trabajo en territorio para dar a conocer el trámite de las leyes será uno de los aspectos principales. Por ejemplo, si estamos tratando la ley de pesca, ir a los sectores pesqueros directamente con la comisión y poder también de primera mano conocer los criterios del sector. Además, efectuó una visita protocolar con los directivos de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en donde es docente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. 4 comisiones legislativas aún no designan a sus autoridades. Asambleístas señalan a la falta de compromiso para cumplir con los acuerdos alcanzados como el detonante para este hecho. La información con Ricardo Bravo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al interior de la Asamblea Nacional continúa la discusión respecto de los acuerdos que habrían alcanzado las distintas bancadas legislativas para la designación de las autoridades al interior de las comisiones especializadas. La asambleísta Jimena Peña, de las filas de Alianza País, señala que lo resuelto por los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, esto es, designar a Vicente Tallano como su presidente, queda sin efecto. Aquí las razones. Realmente violentaron el proceso porque, de acuerdo a lo que establece el reglamento, la persona que tiene que convocar para que haya esta sesión de elección de autoridades es la persona cuyo nombre aparece primero en la lista, que es el de María José Carrión. Pero la persona que tiene que convocar es la persona cuyo nombre aparece primero en la lista. En el caso de trabajadores, María José Carrión. Ella tiene que presidir. Así es, ella tiene que coordinar esa primera sesión y dentro de esa sesión se eligen las autoridades. Otra de las comisiones que no alcanzó consensos para la designación de sus autoridades es la de gobiernos autónomos. El legislador Bailon Zuki Landa señala que él, según su bancada, el movimiento Creo, es el postulante para la vicepresidencia de esta mesa legislativa.
Sin embargo, hay criterios como la de la asambleísta Vilma Andrade, que señaló días atrás que ella es la candidata para ocupar la vicepresidencia. Bueno, todos tenemos aspiraciones, pero yo no he respetado ningún acuerdo. Yo soy un hombre muy disciplinado políticamente y mayormente cuando se trata de un acuerdo nacional para darle gobernabilidad al país y respetar la estabilidad democrática en el mismo. Simplemente no había mayoría. O sea, habíamos 3 o 4 que estábamos a favor de respetar lo que es en la terna. Simplemente yo no entré al recinto porque no había para qué, porque no se iba a dar la sesión. Entre tanto que hay asambleístas como Luis Pachala, el coordinador del movimiento Creo, y Yanine Cruz, quienes llaman a la conformación de una agenda que sea la que promueva estos acuerdos. Por el momento estamos viabilizando la parte legal y luego de ello viabilizando el diálogo y luego de ello pues el tema ya de las estrategias que encontraremos en estos días, que a nosotros nos debe demorarnos más de 8 días. No vaya a la sesión, obviamente no está de acuerdo con esta agenda mínima de poder llevar a cabo un debate de la ley de educación. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando las comisiones no han designado a sus autoridades, estas tienen un plazo de hasta 8 días para hacerlo. Caso contrario, será el Pleno de la Legislatura quien designe a su presidente y vicepresidente. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, por la información. Legisladores y representantes de organizaciones sindicales se pronunciaron sobre las reformas laborales anunciadas por el ministro de Trabajo, Andrés Madero, el pasado 15 de mayo. Concuerdan en que no aceptarán medidas que afecten los derechos de los trabajadores. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, adelantó 3 temas que serán parte del paquete de reformas laborales: contratación especial para emprendimientos, eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales y la distribución de la jornada laboral de 40 horas en distintos días. El anuncio lo hizo este 15 de mayo, después de la sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Sobre este anuncio se pronuncian los legisladores. Yanine Cruz considera que se debe analizar el tema de forma integral cuando llegue al legislativo el paquete de reformas. El tema obviamente laboral de reducir las 40 horas es un tema en debate. Lo que sí le puedo decir es que nosotros no vamos a prestarnos para vulnerar los derechos de los trabajadores. Mire, un momento difícil, un momento de crisis, estamos atravesando, pero las decisiones no pueden ir en este sentido vulnerando o golpeando los derechos de los trabajadores. Mientras que el asambleísta Henry Cucalón apoyará todo cambio que garantice la creación y permanencia de empleo, acompañado de un salario justo y con garantía de afiliación. Todo lo que sea a favor de que no solamente la gente no pierda su empleo, sino que se pueda crear empleo. Toda nueva modalidad que siempre respete los derechos laborales. Quien no está de acuerdo con el anuncio del ministro de Trabajo es el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Libres Sindicales y la Unión General de Trabajadores del Ecuador, quienes rechazaron las reformas laborales acordadas en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y negaron que haya sido aprobada por su consentimiento. Así lo manifestaron la mañana de este viernes mediante una rueda de prensa. Porque estos no son acuerdos. En el FUT, siempre para tomar resoluciones así en consenso que plantea el gobierno o se plantea en un consejo no solo del trabajo, esto se hace en acuerdo nacional. Según el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, Andrés Robalino, los ajustes generarán un impacto positivo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, mientras que entre los trabajadores hay posturas divididas. Por un lado, la Central Unitaria de Trabajadores es parte del acuerdo alcanzado con el Consejo. Otros, como el Parlamento Laboral, creen que es un retroceso. Estas reformas serán integradas en la Ley de Fomento Productivo 2 y deberán ser analizadas por la Asamblea Nacional. Tatiana Solenholzner, TVL Noticias. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. La tarde de este domingo 19 de mayo falleció Julio César Trujillo en el Hospital Metropolitano de Quito, luego de estar internado 5 días producto de un derrame cerebrovascular que sufrió el pasado 14 de mayo. En el Auditorio Mayor del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se instaló una capilla ardiente donde se velan los restos del doctor Julio César Trujillo. Hasta ese lugar han llegado familiares, amigos y autoridades. Tenemos un reporte con nuestra compañera Tatiana Solenholzner. Adelante.
Gracias, buenas tardes. En estos momentos se está desarrollando la misa de cuerpo presente del doctor Julio César Trujillo, aquí en la capilla ardiente del auditorio de la Universidad Católica de Quito. Recordemos que el día de ayer el doctor Julio César Trujillo falleció después de enfrentar un accidente cerebro-cardiovascular que fue reportado el 14 de mayo. A esta misa se han dado citas diferentes autoridades y delegados de las distintas instituciones del Estado y de la empresa también privada y pública. Uno de ellos han sido los consejeros del Consejo Nacional Electoral, los jueces de la Corte Constitucional, el Contralor General del Estado, todos ellos designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. A propósito, les contamos que el Contralor General del Estado, como integrante de la función de transparencia, entregó a la esposa del doctor Trujillo un acuerdo que recomienda al presidente de la República, Lenín Moreno, que el 19 de mayo se haga el Día de la Función de Transparencia y Control Público. Esto en honor a quien en vida fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Nosotros en las próximas emisiones les llevaremos la información de cómo se desarrolló este velatorio. Vuelvo con ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias, Tatiana, por información. Julio César Trujillo fue un académico y político. Se candidatizó a la presidencia de la República por 2 ocasiones y fue parte de la Asamblea Constituyente de Sangolquí, que redactó la Constitución de 1998. A continuación, un perfil del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Julio César Trujillo nació en Ibarra, provincia de Imbabura, el 25 de marzo de 1931. Sus estudios los cursó en la Escuela La Salle y posteriormente en el Colegio Sánchez y Fuentes de Ibarra. Culminado su bachillerato, migró a Quito con la idea de ser piloto. Sin embargo, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia en el año de 1958. Desde ese año, se dedicó a la docencia en la misma universidad. Según registros históricos, Julio César Trujillo tuvo sus primeras incursiones en la política en la década de los 70 durante las dictaduras militares. Estuvo cerca del Partido Conservador y posteriormente se desafilia para colaborar con grupos excluidos. En 1977, lideró la constitución del partido denominado Democracia Popular, siendo originalmente su precandidato a la presidencia, pero cedería el puesto a Osvaldo Hurtado Larrea, quien asumiría la candidatura de vicepresidente junto a Jaime Roldós Aguilera, en la alianza con la Concentración de Fuerzas Populares, CFP. Julio César Trujillo fue elegido legislador en 1978, mismo año en que asumiría la presidencia de su organización política, hasta 1983. Durante ese tiempo ejercería la presidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales durante el año de 1982. Volvió a candidatizarse para la presidencia de la República en 1984, pero quedó en 7º lugar de 9 candidatos. En 1993 renunció a la Democracia Popular por desavenencias de orden ideológico. En 1997 ingresa a las filas de Pachacutic y al poco tiempo es designado como el primer defensor del pueblo. 15 días después renuncia al cargo. Posterior a ello, Pachacutic lo propone como asambleísta por Pichincha para ser parte de la Asamblea Constituyente de Sangolquí, que elaboró la Constitución de 1998. En el 2006, Trujillo vuelve a aparecer en la escena política como candidato al Congreso de la época. Sin embargo, no alcanzó una curul. Tras 9 años de ausencia política, en el 2015 reaparece como integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, formada por el Frente Unitario de Trabajadores, en donde investigó presuntos actos de corrupción durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. En febrero del 2016, presentaron una denuncia en la Fiscalía por un supuesto sobreprecio en el avalúo de un terreno para la construcción de la refinería del Pacífico. Eso les valió una demanda penal por calumnias del ex Contralor General Carlos Polit. Posteriormente, Polit renuncia a dicha demanda. En el 2017, el presidente Lenín Moreno le ofreció ser parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero no aceptó. Luego lo nominó para el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, derivado de los resultados de la consulta popular de febrero del 2018.
Su última aparición pública fue el pasado 13 de mayo, cuando el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio sesionó en el auditorio del extinto Semplades y decidió prorrogarse en funciones hasta que los vocales del Consejo definitivo sean posesionados. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. La agenda para esta tarde a las 16:30, sesión 596 del Pleno de la Asamblea Nacional para la posesión de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Posesión de los miembros del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esto es en el Salón Nela Martínez, planta baja, Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.